Hola amigos de YouTube, en este vídeo voy a hablar de los 4 animales más poderosos de la Tierra. Voy a ser breve, por lo que solo diré lo más importante para no alargar demasiado el vídeo. Espero que sea de su agrado. En fin, sin nada más que decirles. Comencemos con el vídeo. El megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodon o Carcharocles megalodon, nombre que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 15,9 y 2,6 millones de años atrás, durante el Cenozoico, de mediados del Mioceno hasta el final del Plioceno. Megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que, Megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Megalodon probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. Entre las especies existentes, se considera que el gran tiburón blanco es la más análoga a Megalodon. La carencia de esqueletos fósiles bien preservados de Megalodon ha forzado a los científicos a basarse en la morfología del gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar su tamaño. Debido a los restos fragmentarios, estimar el tamaño del Megalodon se ha convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce que Megalodon superaba en tamaño al tiburón ballena. Los investigadores dirigieron sus estudios hacia dos aspectos del tamaño, longitud total y masa corporal. En esta imagen pueden ver el megalodón, en gris y rojo, con el tiburón ballena, violeta, el gran tiburón blanco, verde, y un humano, azul, a escala. El tamaño máximo alcanzado por megalodón es indicado por el modelo de 20 metros. Fuerza de mordida. En 2008, un equipo de científicos dirigido por Stephen Uroe llevó a cabo un experimento para determinar la fuerza de mordida del megalodón. Los resultados indican que tenía una de las más poderosas fuerzas de mordida de la historia. Un megalodón de 15,9 metros de largo era capaz de ejercer una fuerza de mordida estimada en 108.514 newton, y un megalodón de 20,3 metros de largo sería capaz de ejercer una mordida estimada en 182.201 newton. La fuerza de mordida del megalodón, en su tamaño máximo estimado, es cerca de 28 veces mayor que la del pez Dunkleosteus en 5,3 kN, cerca de 10 veces mayor que la del gran tiburón blanco en 18 kN, cerca de 5 veces mayor que la del Tyrannosaurus rex en 31 kN, y también es mayor que la del Pliosaurus funkei en 150 kN. Adicionalmente, Uroe y colegas, 2008, señalaron que los tiburones también se sacuden de lado a lado cuando se alimentan, amplificando las fuerzas postcraneales generadas. Por lo tanto, las fuerzas totales experimentadas por las presas son probablemente más altas que las fuerzas estimadas a través del experimento. La extraordinaria fuerza de mordida del megalodón debe ser considerada en el contexto del gran tamaño de este depredador extinto, ya que la evidencia paleontológica sugiere que Megalodón era un activo depredador de grandes ballenas. Pliosaurus. Pliosaurus es un género extinto de reptiles saurópsidos del suborden de los pliosauroides, que vivieron desde el Jurásico medio hasta el Jurásico superior, en lo que hoy es Europa y América del Sur. Eran gigantescos depredadores, que se alimentaban a base de peces, calamares, y otros reptiles marinos. A diferencia de otros pliosáuridos, Pliosaurus tenía dientes de aspecto triangular en corte transversal. Para entender el significado del nombre Pliosaurus, se debe tener en cuenta que en el siglo XIX los estudiosos creían erróneamente que el proceso evolutivo de los reptiles terrestres a los acuáticos pasaba por los siguientes estadios sucesivos: los ictiosaurios, lagartos pez, los plesiosaurios, cercanos a los lagartos, y los cocodrilos. En esta imagen pueden ver la comparación del tamaño del Pliosaurus con un humano. La especie Pliosaurus funkei fue conocida anteriormente con el sobrenombre de depredador décimo cuando era apenas referido como un pliosaurio depredador marino extinto de gran talla.
En marzo de 2009 el Museo de Historia Natural de Oslo anunció el descubrimiento del fósil de una criatura posiblemente perteneciente al género Pliosaurus, que se estimó medía más de 15 metros, y pesaba unas 45 toneladas, con lo que sería el mayor depredador de la historia, aunque su tamaño es comparativamente menor que el de algunas estimaciones del Carcharodon megalodon, el tiburón blanco con dientes gigantes, aunque estas varían notablemente, con un largo comprendido entre los 12 y 20 metros, y masas corporales de hasta 77 toneladas. Los investigadores encargados de estudiarlo han declarado que su anatomía y su estrategia de caza lo convierten en el animal más peligroso de todos los mares. Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex, es la única especie de Tyrannosaurus, un género monotípico del dinosaurio terópodo tiranosaurio. Vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que es hoy Norteamérica Occidental, con una distribución mucho más amplia que otros tiranosáuridos. Como otros tiranosáuridos, T-Rex fue un carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. Con relación con sus largos y poderosos miembros traseros, los miembros superiores del Tyrannosaurus eran pequeños, pero inusualmente fuertes para su tamaño, y terminaban en dos dedos con garras. Aunque otros terópodos rivalizan o superan al Tyrannosaurus rex en tamaño, todavía es el mayor tiranosaurio conocido y uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra, midiendo hasta 12,3 metros de largo, 4 metros de altura hasta las caderas, y con pesos estimados entre 6 a 8 toneladas y una poderosa mordida capaz de ejercer 6 toneladas de presión. Aunque el espécimen más grande encontrado hasta ahora pesó entre 15 y 16 toneladas como pueden ver en la imagen. En un estudio realizado en 2007 se emplearon modelos informáticos para calcular la velocidad de marcha, basados en los datos obtenidos directamente de los fósiles, y se concluyó que el Tyrannosaurus tenía una velocidad máxima de funcionamiento de 8 metros por segundo. El promedio de un futbolista profesional sería un poco más lento, mientras que un velocista humano puede alcanzar los 12 metros por segundo, 43 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que estos modelos de computadora predicen una velocidad máxima de 17,8 metros por segundo, 64 kilómetros por hora, para un pequeño Compsognathus de 3 kilogramos, probablemente un individuo juvenil. Algunos argumentan que el Tyrannosaurus era incapaz de correr, estimando la velocidad máxima en alrededor de 17 kilómetros por hora. Esta velocidad menor, sigue siendo superior a las de sus probables presas, hadrosáuridos y ceratopsianos. Además, algunos defensores de la idea de que el Tyrannosaurus era un depredador afirman que la velocidad de los tiranosaurios en persecución no es importante, ya que puede haber sido lento, pero aún más rápido que sus presas. Sin embargo, Paul y Christiansen argumentaron que al menos los ceratopsianos más tardíos tuvieron patas delanteras en posición vertical y las especies más grandes pueden haber sido tan rápidas como los rinocerontes. Heridas de mordedura curadas en los fósiles de ceratopsianos se interpretan como evidencia de ataques de tiranosaurios a ceratopsianos durante la vida. Esto pone en duda el argumento que el Tyrannosaurus no tenía que ser rápido para atrapar a su presa, puesto que los ceratopsianos que vivieron junto a estos eran rápidos. Spinosaurus. Spinosaurus, es un género representado por dos especies de dinosaurios terópodos espinosáuridos, que vivieron en lo que actualmente es el norte de África desde el Albiense inferior hasta el Cenomaniense inferior del período Cretácico, hace aproximadamente 112 a 93,5 millones de años. Este género se conoció inicialmente por los restos fósiles descubiertos en Egipto en la década de 1910 y descritos por el paleontólogo alemán Ernst Stromer. Los restos originales fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero se ha recuperado material adicional en años recientes. No existe claridad de si se trata de una o dos especies representadas por los fósiles reportados en la literatura científica. La especie mejor conocida es Spinosaurus aegyptiacus descubierta en Egipto.
Sin embargo, una posible segunda especie Spinosaurus maroccanus se descubrió en Marruecos. También se han encontrado restos en Argelia, Túnez y posiblemente de Níger, Kenia y Libia. Spinosaurus pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que Tyrannosaurus rex y Giganotosaurus, a pesar de no compartir la contextura robusta de estos anteriores. Estimaciones publicadas en 2005 y 2007 sugieren que tenía 12,6 a 18 metros de longitud y 7 a 20,9 toneladas de peso. El cráneo del Spinosaurus era largo y angosto como el de los cocodrilos. Las espinas distintivas de Spinosaurus, las cuales eran extensiones de las apófisis vertebrales, crecían hasta 1,65 m de altura y probablemente estaban conectadas con piel, formando una estructura similar a una vela. Sin embargo, algunos autores han propuesto que las espinas estaban cubiertas de grasa y formaban una joroba para almacenar agua, aunque es más probable la teoría de la vela. A esta estructura se le han atribuido múltiples funciones, incluyendo termorregulación y exhibición. Spinosaurus probablemente caminaba en 4 patas la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se pudo haber posado únicamente en las patas traseras. Se cree que pudo haberse alimentado de pescado. La evidencia sugiere que permanecía tanto en el agua como en tierra, como un cocodrilo moderno. Giganotosaurus. Giganotosaurus, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió hace aproximadamente entre 99,6 y 97 millones de años, en el Cenomaniense, en el Cretácico superior, en lo que hoy es Argentina. El nombre del género hace referencia a su gran tamaño, Giganotosaurus carolini, es en reconocimiento al cazador de fósiles que la descubriera en 1993, Rubén Carolini. Giganotosaurus carolini es uno de los terópodos más grandes del cual se tenga conocimiento. Los dos especímenes hallados superan con creces longitudes estimadas de 12 metros y masas corporales de 6 toneladas, con cráneos estimados que superan el 1,5 metros de longitud, volviéndolo ligeramente más grande que Carcharodontosaurus y Tyrannosaurus rex. Pero solo superado en tamaño por Spinosaurus. Debió ser el depredador tope de su época, ubicándose en la cima de la cadena alimenticia. Es muy probable que haya depredado gigantescos saurópodos como Argentinosaurus y Andesaurus, teniendo como herramienta de rastreo su agudísimo olfato y como principal arma de ataque sus grandes fauces dotadas de largos y achatados dientes con bordes dentados, especializados para cortar en profundidad la carne de sus víctimas, causando con ello severas heridas y abundante pérdida de sangre. El descubrimiento de un esqueleto casi completo de esta especie ha entregado material fósil suficiente como para investigar en detalle algunos aspectos de su biología, incluyendo su biomecánica, como la fuerza de mordida y velocidad potencial, además de la anatomía endocraneal y cerebral. Giganotosaurus era un depredador bípedo, con un gran cráneo sostenido por un cuello poderoso. Extremidades superiores cortas en proporción a su tamaño, provistas de 3 dedos terminados en garras curvas y afiladas. Extremidades inferiores poderosas. Y una larga cola que servía de contrapeso y equilibrio. En las patas posteriores de Giganotosaurus destaca el fémur más largo que la tibia, por lo que sus piernas lo dotaban de gran soporte, pero no de gran velocidad. Esto sugiere que era un depredador de emboscada o que cazaba presas lentas, como los saurópodos. Los fósiles conocidos de esta especie corresponden a los restos óseos de la mayor parte del cuerpo, entre los que destacan algunos de gran importancia, como varios restos del cráneo, fémures, pies, pelvis, gran parte de la columna vertebral y parte de las extremidades superiores. En realidad el vídeo iba a hacer un top 5, pero no sabía cuál animal poner en el puesto número 5, así que decidí hacer un top 4, igual, creo que estos son los 4 animales más poderosos de la Tierra. Megalodón el más poderoso de los mares, y Tyrannosaurus rex, el carnívoro terrestre más poderoso que jamás haya pisado la Tierra. En fin, este fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dar like y suscribirse si les gustó, nos vemos y hasta el próximo vídeo.